Yo quiero titular a esta predicación esta mañana, las bendiciones de trabajar para el Señor. Las bendiciones de trabajar para el Señor Jesucristo. Nosotros podemos afirmar con certeza que la mayor o el mayor motivador que existe para ayudarnos y empujarnos al trabajo, es Dios mismo. Ustedes escuchan esta palabra muy constantemente en el mundo. Los influencers, los coach que ayudan, ¿verdad?, a descubrir la fuerza que hay en ti, el poder que existe en ti para que tú lo utilices y enfoques tu vida. Los libros de motivación son enormes, la cantidad en este mundo, porque ciertamente que el ser humano necesita motivación en su trabajo, en su diario vivir. A veces necesitamos que nos reenfoquen, porque muchas cosas nos quitan la mirada de lo que debemos hacer. Y nos distraemos, eso es normal. Y el hombre utiliza ese recurso de motivar, aquellos que aprenden a motivar a otros, para hacer que el trabajo en este mundo sea más fructífero, más exitoso. De ahí que los libros de motivación buscan que tú descubras, como dicen ellos, ciertas palabras que utilizan, descubras ese ser poderoso que hay en ti, que es capaz de vencer los obstáculos que se le presentan en el camino. Eso es normal. Pero eso, a diferencia de lo que es Dios como motivador para, digamos, ayudarnos a ver la importancia que es trabajar para Él. Eso que enseñan los hombres tiene una vertiente que se opone al método que Dios utiliza. El hombre hace el énfasis, el punto de enfoque en el hombre mismo. Es decir, el hombre le dice al otro: en ti está la fuerza, tú puedes, tú tienes las herramientas para salir de ese hoyo, todo está en ti. De modo que la fuerza, el énfasis lo pone en el hombre como el instrumento para resolver y para motivarse a sí mismo. En ti está la fuerza. Mientras que el enfoque de Dios es: mírame a mí, como predicábamos el domingo pasado. Enfócate en mí. Yo soy tu mayor motivación. La fuerza viene de mí. Cuando nosotros vemos esas dos, digamos, direcciones de buscar ayuda, de buscar la fuerza, de buscar la información para salir de los baches en los que nos metemos, vemos que mientras los hombres nos motivan basado en que nosotros tenemos la fuerza en sí mismo para trabajar de manera exitosa, mientras ellos dicen eso, Dios dice: no, ven a mí, busca en mí. Y de ahí dependerá si nuestro trabajo realmente va a ser exitoso o en vano. Todo lo que el hombre hace sobre la tierra que está basado en su propia fuerza es vano. Todo esfuerzo humano, cuando tú ves el final, tú verás que son cosas vanas, no perduran y ciertamente son engañosas y frustrantes
a veces porque muchos motivadores te dicen tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero resulta que cuando tú te das cuenta que realmente el escollo, el obstáculo es mayor que tu posibilidad, que tu fuerza, entonces tú te frustras, porque ciertamente lo intentaste todo. Es decir, que la mayor parte de las cosas que el hombre dice que tú puedes realizar son intentos vanos. Y con esto no estoy jamás queriendo decir que tú no tienes que poner de tu parte para alcanzar las cosas. Jamás. Porque eso no es el enfoque bíblico. Nosotros vamos a ver que sí, que el enfoque bíblico te llama, el propio pasaje te lo está diciendo, a trabajar, pero no enfocado en ti, no enfocado en tu fuerza, no enfocado en tus habilidades, sino sabiendo que es Dios el que, como decía la lectura, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que lo produce en nosotros. Entonces, teniendo eso en cuenta, que Dios es el que nos motiva, que cuando nosotros, por ejemplo, estamos allí diciendo, wow, ¿cómo es que voy a salir de esto? No podemos pensar como el hombre dice, no, busca, desarrolla en ti. No, tenemos que oír a Dios hablando, como lo hizo por boca del apóstol Pablo, cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo podía decir con claridad, yo puedo seguir trabajando, voy a seguir trabajando incansablemente y no voy a escatimar ni le voy a temer a los obstáculos que se me pueda presentar. ¿Por qué? Porque yo trabajo para Cristo y todo en Él es posible. La fuerza no viene de mí, la fuerza viene de Dios. Todo lo puedo en Cristo. Pablo no decía, no, es que yo sí que estoy preparado para enfrentarme a los filósofos. Yo sí que estoy preparado para enfrentar a los judíos. No, Pablo dice no. Yo todo lo soporto. Yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo he aprendido porque en mí existe la fuerza, no, es porque yo estoy unido a Cristo. Dios mismo motivando al pueblo de Israel a que hiciera su trabajo de anunciarlo a Él delante de las demás naciones. Dios mismo en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, le dice a su siervo, a su trabajador, que era Israel. Israel era un instrumento de Dios, un siervo de Dios. Me refiero a Israel como pueblo, como nación. Era un instrumento de Dios para predicar a ese Dios desconocido por las demás naciones paganas, ese Dios desconocido porque ellos, no porque no se hubiese revelado de manera natural por medio de las cosas hechas, sino porque no lo habían conocido como Israel lo había conocido de manera personal. Dios no se había revelado de manera personal a las demás naciones, sino a Israel, pero al revelarse de esa manera a Israel, también le conminó, le ordenó que fuera y lo diera a conocer a las demás naciones.
Iban a tener que decirle a las demás naciones: esos ídolos que ustedes tienen nada son, no sirven de nada. Iban a tener que salir y anunciar, como Él les ordenó en el Éxodo, a que lo hicieran. Y eso era trabajar para Dios. Eso era ser siervos de Dios. Y en esa función Israel venía a ser ese siervo escogido por Dios, como lo somos nosotros ahora. Y en un momento determinado de la historia, el Señor utiliza al profeta Isaías para decirle a esa nación que pudo haberse, ¿verdad?, visto en un momento como temerosa ante las demás naciones, como con poco ánimo, con poca fuerza, le dijo a ellos en Isaías 41, versos 13 y 14: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Ustedes escuchan qué motivación más grande. Al que tiene poca fuerza, que él sabe que es como si fuera un gusanito, el Señor le dice: tú eres un gusanito, ciertamente tú eres pequeño delante de las demás naciones, eres un pueblito. Y esa pequeñez puede llevarte a tú sentirte apocado o que no tiene la fuerza para ir y luchar y anunciar mi nombre allí. Pero no temas, porque yo soy quien te sostiene de tu mano. Es decir, como tomar a un niño, y es el ejemplo, ¿verdad?, de llevar a un niño caminando. El niño no se cae, aunque sus pasitos son todavía débiles, pero el niño no se cae porque su padre lo lleva de su mano. De modo que cuando el Señor nos invita a trabajar para Él, lo que nos está diciendo es: tranquilo, trabaja para mí, sírveme a mí y no temas, porque yo soy quien te llevo de la mano. Mientras tú trabajas, yo estoy llevándote de la mano. Yo estoy contigo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Ciertamente que Pablo podía verse a sí mismo y ver cuán débil era él. Y él mismo se asombraba de las cosas que podía hablar y que podía hacer. Él dice: oh, miren cuán grandes cosas yo estoy hablando, cuán grandes cosas yo estoy haciendo. Pablo se maravillaba de que él pudiera hacer tantas cosas que jamás pensó en su vida. Pero él dice: pero no yo, sino Cristo que vive en mí. De modo que cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corintios, a los corintios les dice: su trabajo, trabajen y no teman, esfuércense, sean constantes. Lo primero es que está allí diciéndole: Dios está con ustedes. Ustedes trabajan para Él y Él defiende lo suyo. Él no los desamparará. De modo que por un lado tenemos al mundo motivando que la fuerza esté en ti, pero por otro lado tenemos a Dios diciendo: no, tu éxito y el trabajo que tú vas a desempeñar, hazlo, pero siempre confiando en que yo estoy ahí, guiándote, no te voy a dejar caer. De modo que con eso en mente veamos por qué el Señor, a través del apóstol
nos dice que el trabajo nuestro no será en vano. No es en vano. Miremos en primer lugar, como el texto nos enseña, que esto no quiere decir que tú trabajes para de alguna manera sumarle a tu salvación o peor aún, ganar tu salvación. El texto no está diciendo que un ser humano puede trabajar, ¿verdad?, en la obra de Dios para ganarse su salvación. No trabajamos para ganar la salvación, trabajamos porque somos salvos. Allí el apóstol está escribiendo a creyentes, no a impíos, no a incrédulos. Le está diciendo que trabajen a los que ya han sido salvos, redimidos. Lo que tenemos entonces que deducir de acá es que Dios llama a sus hijos no para que se queden sentados en un asiento o inertes en su casa sin laborar en la obra de Dios. Todo hombre, toda mujer que ha sido llamada a estar en el Señor es un trabajador de Dios. Porque aquí le está diciendo, así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No se está refiriendo a los líderes de la iglesia, está refiriéndose a toda la iglesia. Y lo que le está diciendo es todo hombre, toda mujer en Cristo trabaja. No para ganarse su salvación, sino porque al tú convertirte en un siervo de Dios, como lo fue Israel en el pasado, automáticamente tú tienes una misión en este mundo. Automáticamente. Dios te asigna una misión. ¿Cuál? Trabajar para Él. ¿En qué campo? Él te lo dirá. Más adelante vamos a ver los varios campos en los cuales Dios pone a sus siervos a trabajar, a cada uno conforme a las cualidades personales que tenga, que Dios le haya depositado, a los dones. Pero de algo hay que estar claro, todo el mundo tiene que trabajar, todo cristiano, todo siervo de Dios. Pero sabiendo que su trabajo no es para ganarse su salvación, porque usted ya es salvo, ya usted fue redimido, limpiado. ¿Ok? Así que ahora, vamos a ver cosas interesantes, sumamente a veces inexplicables en nuestro razonamiento humano, pero vamos a ver que a los salvos Dios los motiva más todavía, no solo porque son salvos, sino que además de salvarlos, ahora les lo motiva. Son parte ahora de mi ejército, de mi familia, y yo les garantizo que trabajar para mí no va a ser en vano. Ustedes están entendiendo, esto es a los hijos suyos, a los que ya recibieron la salvación. Él está diciendo, vengan a trabajar conmigo. Sí, Señor, sí, vengan a trabajar conmigo. Ya ustedes son míos, ya les di salvación, pero yo quiero ahora que trabajen conmigo. Y les garantizo que el esfuerzo que ustedes hagan para trabajar para mí no será en vano. Señor, pero si ya tú me diste la salvación, si ya tú me salvaste, me redimiste, me libraste de la ira venidera, ¿y qué mayor premio, qué más tú me vas a dar? Si ya me salvaste, alguien podría decir, no, yo me conformo con que ya el Señor me salvó. Bueno, es suficiente, ciertamente, es tan grande la salvación que
Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué más podría alguien agregar? Ya, ¿qué más? Pero la Biblia nos dice que el Señor tiene muchísimo más en la salvación, o sea, ya salvos, que darnos. Y quiere dárnosla. Y quiere motivarnos a que miremos eso como incentivo para trabajar para Él. Es una cosa maravillosa. Incentivarme aún más de lo que ya yo estoy, siendo que no merecía la salvación y Él me la ha otorgado gratuitamente. Por encima de eso me incentiva para que yo trabaje para Él. Eso es maravilloso. Y eso no sale de la boca del apóstol Pablo solamente, sino que vamos a ver que el mismo Señor a sus apóstoles, a su círculo más íntimo, los motivó. Ya eran salvos, ya eran salvos. Él le dijo: ya vosotros estáis limpios. Eran salvos, pero le dio una motivación para que cuando este reino glorioso que viene se implemente, comience, ellos en ese reino tuvieran funciones muy especiales. La iglesia desconoce muchísimas veces estas cosas que la Biblia nos enseña con claridad. Y a veces no interpretamos lo que el Señor nos está diciendo porque creemos que eso se lo dijo a aquellos hombres en el pasado. No, nos lo dijo a nosotros. Nos lo dice a nosotros, a todo siervo, a toda mujer que trabaja, todo hombre que trabaja, recibe estas bendiciones de las que vamos a ver a continuación. ¿Por qué el trabajo en el Señor no es en vano? En primer lugar, porque podemos claramente deducir que no es en vano, porque el Señor, en primer lugar, fructificará la obra que tú hagas para Él. Fructificará aquí en la tierra. Lo que quiere decir esto, o lo que intento decirles a ustedes, es que cuando el Señor, por boca del apóstol Pablo, dice que nuestro trabajo en Él no es en vano, yo veo una primera interpretación, y es que el Señor nos está garantizando que cualquier cosa que hagamos en su reino aquí no quedará sin resultado. Él fructificará cada acción de un siervo suyo. Él hará que de ahí, de esa acción, venga un resultado para la gloria de su nombre y para que conste como fruto de tu trabajo en tu hoja de vida, si así pudiéramos decir, espiritual, que conste que su siervo fulano de tal, su sierva, hizo esto y contribuyó, colaboró en el reino de esta manera. Toda acción, todo trabajo que tú hagas aquí, el Señor te está diciendo, no será en vano. Yo haré que lo que tú hagas tenga resultado. Y esto es sumamente importante que el Señor me diga esto. Porque no en pocas veces nosotros nos encontramos que, mirando, ¿verdad?, que a veces lo que hacemos, como que, oye, yo hago esto y esto y esto, pero no veo resultado. Yo le predico a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos, a mis padres, ¿y qué va? No me responde. Yo enseño en la escuela, trato de presentar al Señor en esa escuela, pero los incrédulos no reaccionan, los que se oponen. No vale la pena, yo mejor me voy a quedar en la casa y voy a seguir orando al Señor y santificándome yo y buscando yo, ¿verdad?,
a asegurar mi vida en el Señor. Estrategia del diablo esa. No. Tenemos que ver claramente que nuestro trabajo, lo que hacemos, sea que oremos por alguien, sea que le estemos predicando a tu hermano, a tu amigo, a tu esposa, a tu esposo, no ceses de hacer eso. Porque esa labor que tú estás haciendo, primero no la haces para ti ni para la persona por la cual tú estás intercediendo en primer lugar. Tú lo haces porque tú eres un trabajador de Dios. Tú lo haces para Él. Porque Él te mandó a trabajar. Y Él te garantiza que si tú trabajas para Él, ese trabajo no es en vano. Puede que no sea el tiempo que tú quieres ver el resultado. Es más, puede que tú ni siquiera veas en tu existencia el resultado de tu trabajo, de tu labor. Pero ese resultado vendrá. Nosotros, por ejemplo, estamos enseñando a los niños. Hay maestras que están enseñando a los niños y ven que los niños cada vez están un poquito, ¿verdad?, más desinquietos. No se impaciente con los niños, tenga mucha paciencia con ellos, enséñele el camino del Señor, ore con ellos, no crea que se van a ir al mundo. Ore, ¿por qué? Porque su trabajo en el Señor, y recuerde que usted está trabajando para el Señor, no para los niños. Recuerde que usted no trabaja para un ministerio de los niños. No, que yo estoy envuelta en el ministerio de los niños, yo trabajo para la iglesia en el ministerio de los niños. No, usted trabaja para el Señor. Usted está trabajando para el Señor. Cada niño que usted instruye, cada niño que usted educa, mi amada hermana y hermano, usted está siendo una sierva y un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Usted trabaja para Él. Y Él no dejará ese trabajo, esa labor, ese esfuerzo suyo sin fruto. Créalo que es así. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Sí, esa es la mayor motivación. Yo trabajo, vamos a seguir trabajando incansablemente. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que en su gracia, su misericordia me provea, me mantenga saludable para yo seguir trabajando para Él, haciendo lo que hago, predicando, anunciando su reino, instruyendo a otros, evangelizando a otros. Porque yo sé que cada labor que yo hago en su reino no es en vano. Primero ya Él me salvó, soy su hijo, pero ahora Él me dice, trabaja para mí, que te garantizo que no será en vano. Tu trabajo aquí en la tierra será recompensado, verás los frutos. Mis amados, yo les puedo decir claramente que el Señor es fiel a su promesa. Fiel completamente, no falla. Así que Él fructificará, no es en vano, porque aquí terrenalmente fructificará el fruto del esfuerzo de sus hijos. Él lo garantiza allí en Isaías 55, versos 10 al 11. Dice la palabra, por ejemplo, cuando trabajamos en la predicación de su palabra, ya sea pública o privada, es decir, cuando nosotros vamos a un hogar, hermano César va y conduce el culto a los hogares, eso pudiera parecer que a veces, hasta pérdida de tiempo, Satanás te va a decir que tú estás teniendo, porque vas a los hogares y aparentemente no tienes el resultado de una vez. No, muévanse sin problema, que ese trabajo no es en vano. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El trabajo en el Señor no es en vano. Jonás pudo haber pensado que ir a Nínive era en vano. Ay, Señor, tú sabes cómo son esa gente. Te rechazan constantemente. Señor, tú sabes. Jonás pudo haber pensado así, pero no es trabajo nuestro, digamos, sacar conclusiones de por qué no hacer un trabajo en el Señor. No es mi prerrogativa, no es mi atribución decir, bueno, yo no voy a ir a San Marcos, allí, a Bello Costero, a tal lugar, porque es que esos lugares son demasiado duros. Uno predica y la gente no se arrepiente. No, pero no es mi trabajo sacar conclusión de eso. Mi trabajo es ir. El trabajo de Jonás era ir porque Dios lo envió y era un siervo de Dios. Y entonces confiar en esto que el Señor dice, oye, tranquilo, porque mi palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es para endurecer a esas personas. Eso lo sé yo solamente. Y luego tornar esa generación hacia mí más tarde. Eso lo sé yo. No es cosa tuya, siervo mío, solamente ve. Es para sacar una generación nueva allí, solamente ve y hazlo. Yo sé lo que va a producir. El Señor no tiene que darnos explicación más que decir, ve allí, anuncia. Eso es todo, hermanos. Lo que Él nos está garantizando es que cada paso que des hacia un lugar donde Él te envíe, cada esfuerzo que hagas, no será en vano. No, y yo no necesito mayores explicaciones. El Señor ya me está diciendo, trabaja, que lo que tú hagas siendo mi siervo no será en vano. Pero igualmente, no será en vano no solo porque Dios hará fructificar el trabajo nuestro acá y sacará resultado de eso, sino también porque mientras nosotros lo hacemos, mientras trabajamos para el Señor, estamos recibiendo de Él bendiciones que otros que son salvos pero no están trabajando, no reciben. ¿Sí? No es en vano porque cuando nosotros nos involucramos a trabajar con el Señor, la cercanía, Él promete que su presencia va a estar siempre ahí al lado nuestro. Los que más sentimos la presencia de Dios, la comunión con Él, somos los que estamos trabajando de manera directa, constante con Él. Porque a esos es que Él, como sus siervos, le está diciendo, no temas, trabaja, esfuérzate, que yo te ayudo, yo te llevo de la mano derecha. Porque el Señor sabe que mientras nosotros estamos anunciando su reino, mientras estamos sirviéndole a Él, somos blanco, objetivo del maligno. Sí, ciertamente. Alguien que no trabaja y se queda en su casa, no hace nada, es un individuo inofensivo, está en riesgo su condición espiritual. Cuando digo está en riesgo, no su salvación, su condición espiritual. No va a sentir el gozo, no va a sentir, ¿verdad?, la gratitud, experimentar esa presencia del Señor en el grado que lo sienten, que lo pueden disfrutar aquellos que están
imbuidos, que están trabajando de manera constante en el Señor. Porque cuando el Señor dice no es en vano servirme, está igualmente implicando que su presencia estará allí consolando, trayendo gozo, trayendo fortaleza, trayendo convicción, seguridad de su salvación. Y no hay cosa que produzca más gozo en la vida de un ser humano que saber que es salvo, que saber que todo puede desvanecerse, pero Él tiene algo que nadie le puede quitar. Son las promesas de Dios. Ayer, mi esposo y yo almorzábamos y mientras estábamos en ese restaurante, ahí habían personas, dos señoras ya de avanzadísima edad. Y uno de debían estar entre los 90, pero ya con un deterioro muy notable de sus facultades, tanto mentales como físicas, a tal grado que tenían que ser asistidas seguro por nietos. Y hermanos, yo soy muy observador de las cosas. Una de las cosas que tengo, ¿verdad?, es que observo mucho y trato de sacar conclusiones espirituales, lecciones espirituales de esas cosas que observo. Y al yo ver a estas dos señoras, una en particular, ya casi afincar sus piecitos, era muy, muy difícil mientras trataban de conducirla a un lugar. Y ella temblaba y eran quizás unas 50 libras ya, incluyendo todo. Difícil, así, tan finita, y ya hasta moverse era tan pesado. Y yo, al mirar esto y compararlo con las promesas de Dios, uno no alcanza, ¿verdad?, a medir el misterio de la salvación, de lo que Dios va a hacer con nuestros cuerpos, porque al ver una cosita así, tan ínfima, tan poca cosa ya, de hecho, esa persona es igual a un niño y posiblemente menor que un niño, porque ya no hay energía. En un niño todas las energías van subiendo, mientras que aquí ya es gastándose hasta lo último. Y yo digo, wow, este es el fin de todo ser humano. Esta persona trabajó toda su vida en este mundo y ese es el resultado del trabajo aquí. Así se queda un ser humano si alcanza esa edad, así se queda, y eso paga el esfuerzo de haber trabajado aquí humanamente. Es vano, porque si tú trabajas para obtener una larga vida y al final la larga vida lo que te paga es con tú no poder moverte, con que otro te tenga que conducir hasta en las necesidades más íntimas, entonces ¿no es vano el esfuerzo humano para lograr cosas acá? Claro. De modo que en una interpretación adecuada de este texto también podemos decir, mirando ese ejemplo que acabo de señalar, que el Señor está diciendo que trabajar para Él no es en vano, porque al final de esta vida tu esperanza no será como ver a esa señora. Tu esperanza es un galardón en los cielos.
No es en vano trabajar para el Señor. No es lo mismo el fin del impío, no es lo mismo el fin del hombre natural que el fin de aquellos que trabajamos para el Señor. ¿Sabe qué? Y entonces cuando nosotros nos involucramos diariamente en el trabajo con el Señor, más vemos esa diferencia, esa realidad entre un ser humano y otro, entre aquellos que conocen al Señor de este lado y aquellos que no le conocen. No es en vano trabajar para el Señor, porque recibimos la fortaleza, recibimos la consolación, recibimos la iluminación de lo que somos nosotros aquí en esta tierra de manera natural y de lo que seremos cuando el Señor venga. Preparen sus asientos que esto va para largo. No, hermanos. En segundo lugar, no es vano porque Dios recompensará conforme a sus riquezas en gloria todo el trabajo que nosotros hagamos. Eso es lo que la palabra dice. Él va a recompensar conforme a la obra de cada uno. Y leo lo que por boca de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Mateo, allí escribió en el capítulo 16, verso 27, dice, porque, hablando el Señor Jesús, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará, recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho, conforme a cómo ellos se haya involucrado. Ahora, no me pidan jamás, hermanos, que yo les describa en qué consiste esa recompensa, porque la Biblia no da explicaciones de eso. Y el que trate de decirle, bueno, esto va a hacer que en el reino del Señor tú recibirás más autoridad que otro, no, estaría especulando. Lo que sí estamos claros es que es el mismo Señor el que dice que Él va a pagar a sus siervos conforme al trabajo que hayan realizado. Una motivación grande para trabajar para el Señor. Quizás el apóstol Pablo aquí lo hace todavía más claro. En 1 Corintios capítulo 3, versos 5 al 8. Dice allí, hablándole a los hermanos, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, Pablo ahora distingue y dice, miren, Apolos es un hombre elocuente, es un hombre que ha hablado la palabra de Dios con poder, ciertamente, y era un hombre muy valorado en la iglesia de Corinto, Apolos. Y Pablo, imagínense, Pablo era un hombre, el que fundó aquella congregación. Entonces, allí en la iglesia de Corinto estaban diciendo, ay, espérate, yo soy de Pablo, es decir, yo me inclino más al grupo del apóstol Pablo. Y otros decían, no, pero yo me identifico más con Apolo, un hombre que Dios lo usa con denuedo en la predicación. Y otros decían, bueno, pero yo me identifico más con el apóstol Pedro, que es el pilar de la iglesia en Jerusalén. Y el apóstol hace esta distinción y dice, miren, cuidado, ni Pedro es nada, ni Pedro es alguien por encima de los demás, ni yo, ni Apolos, nadie. Nosotros todos somos servidores, trabajadores, trabajamos para el Señor, todos. Yo planté, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno, atención a esto, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
aquí una vez más está diciendo, estos son hombres salvos, estos son apóstoles del Señor, pero el apóstol mismo está diciendo, ya somos salvos, no estamos hablando, la salvación es una para todos. Pero después de esa salvación, el Señor va a recompensar a cada uno de acuerdo a la labor que haya hecho. Ustedes ven. De modo que a los salvos Dios los recompensa. Hay una recompensa allá que va a ser basada en el trabajo que nosotros hagamos acá. Entonces, hermanos, es Dios mismo que nos está motivando. Es Dios mismo que nos está diciendo, no se queden como si ya fuera suficiente lo que tienen o lo que han hecho. Trabajen. No es en vano. Su labor será premiada. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano, qué gran motivación viene de la boca del Señor. Yo vengo pronto. No se queden sin trabajar. Yo quiero que cuando yo venga presentarles el galardón, la recompensa. Y miren, hermanos, el Señor nos mira a cada uno de manera individual, A cada hermano en todas las iglesias el Señor los observa. Él es el que dice Apocalipsis, se mueve en medio de los candeleros. En medio de su pueblo Él se mueve. El Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu. Y mira tu pensamiento, mira tu corazón, mira lo que haces. Y Él está diciendo, yo vengo pronto, fulano. A ti, a mí nos habla. Yo vengo pronto y traigo un galardón. Por eso es que en aquel día, dice Juan, trabajen para que en aquel día no salgan avergonzados. Avergonzados como si cuando estén llamando tu hoja de servicio, ¿verdad? No presente nada. Que tú no hayas trabajado para el Señor. Entonces, claramente que ahora es el tiempo de trabajar. Es ahora. Todos nosotros estamos llamados. Nadie está, digamos, impedido de hacerlo. Gloria a Dios por esta oportunidad que Él nos da de trabajar para Él, el cual es un amo que sí paga bien, es un amo maravilloso para el cual podemos sentirnos orgullosos de trabajar y debemos sentirnos. Tan benevolente, tan generoso es el Señor que después de darnos la salvación nos incentiva para darnos otras cosas que solamente Él sabe. Y fíjese cuán generosa la palabra de Dios presenta a nuestro Señor Jesucristo, que en una ocasión hay una parábola de que Él fue el mismo Señor la cuenta, de que un hombre fue a contratar trabajadores para su campo y contrató a unos a la mañana, otros los contrató al mediodía, otros los contrató a las 4 de la tarde, ya faltando una hora nada más para terminar el jornal. Y entonces, ¿sabe qué? Él le pagó el día completo, se lo pagó a aquellos que nada más trabajaron una hora. Le pagó a los otros el jornal completo, pero también se lo pagó a los demás. Los que trabajaron último, o sea que nada más emplearon su esfuerzo por una hora, quedaron sorprendidos. Pero ven acá,
está pagando el día completo cuando solamente trabajamos 1 hora. Los primeros se quejaron. Wow, mira, le está pagando lo mismo allá y nosotros duramos el día entero fajados. Y el Señor lo que está hablando, óyeme, yo estoy siendo fiel al contrato que hice contigo. ¿Por cuánto te contraté? Por tanto, ¿no te lo estoy pagando? Sí, pero tú le estás pagando lo mismo a aquellos. Bueno, pero es mi dinero. Es mi dinero. Si yo quiero pagarle completo el día entero a ellos, eso no es dinero tuyo. A ti no te estoy faltando, ¿o sí? No. Ahí hay dos cosas en esa parábola. Primero, la fidelidad de Dios. Si te dice, te voy a pagar porque me trabajaste, te va a pagar. Y si a algunos Él quiere darle en abundancia, a pesar de no haber trabajado lo mismo que tú trabajaste, ya eso es de Él. Sus riquezas son suyas. Ahora, yo quiero deleitarme mientras trabajo para el Señor. Primero porque sé que mientras trabajo con Él aquí en esta tierra, su presencia está conmigo. Él me defiende. Él defiende a sus siervos. Aquellos soldados que están ahí en la brecha, ¿verdad? Trabajando. Esos son defendidos por el Señor. No es que los demás no lo sean. Pero hay un especial cuidado con aquellos que están laborando de manera constante en su reino. No le quepa la menor duda a nadie. Él está con ellos ahí defendiéndolos. La mujer que ora es una mujer que intercede. Ya quizás estamos pasando a los campos de trabajo. Es una mujer que va a contar con el amparo, la dirección, la iluminación, la fortaleza, el consuelo de Dios. Aquellos que trabajan en actividades que son más, ¿verdad? Digamos que requiere esfuerzo humano, evangelizar, tratar con los niños, limpiar el templo, todas esas labores, igualmente el Señor está con ellos. Así que yo trabajo porque mi labor nunca será en vano. Tengo recompensa aquí, terrenalmente hablando, y en los cielos. Concluyendo, ¿qué significa trabajar para el Señor? ¿Qué es trabajo? Bueno, menciono que cada labor que se hace para el Señor es contado como trabajo. Cualquier cosa, por más pequeña que parezca, es trabajo. Fíjese cuán pequeño puede ser esto. Mire qué cosa más pequeña. En San Mateo, en el capítulo 10, verso 42, el Señor dice lo siguiente allí: cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! Óigame bien, una hermana ve a un evangelista, ve a un hombre de Dios predicando y se preocupa y dice: espérate, déjame llevarle a este soldado del Señor un juguito, un vaso, por cuanto él es no un hombre, es que está trabajando para Dios. Porque es que ella lo ve no como un hombre sediento o que está, ¿verdad?, gastando energía. No, ella lo ve como un discípulo del Señor, y por causa del Señor ella se preocupa por ese hombre y le lleva esto. En esa pequeña acción, el Señor Jesucristo está diciendo: te voy a recompensar por esto. Mire qué pequeño. Pero es que ella lo hizo pensando que ese es un discípulo del reino, que está trabajando para Dios, que por tanto hay que cuidarlo, y que por tanto hay que protegerlo y ayudarlo en su labor. Así premia el Señor
las pequeñas acciones que tengan como propósito el trabajo, que su reino crezca. Si por tu accionar, por tu trabajar, cada domingo hay una nueva persona en este lugar, tú serás recompensado. Amén. Si por tu trabajo, por tu acción, repito, esta iglesia sigue creciendo, tú serás recompensado. Mire cuáles son los campos. Los campos en los cuales se puede trabajar está en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Ahí tenemos algunos que son amplios, de eso se pueden desprender muchos más, pero le leo esto. El apóstol Pablo dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de trabajo, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, estamos hablando de que todos estos dones son repartidos por el Espíritu del Señor a la iglesia, a una cantidad de su pueblo. Él los ha hecho predicadores, evangelistas, gente que Él los preparó desde antemano para que enseñaran a otros. Y eso están dentro también de esa sombrilla que es servir, porque nosotros todos somos servidores de Cristo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Somos servidores. Todos, en un sentido, somos servidores. Y de ahí, a partir de saber que todos somos servidores, a unos, conforme al don que Dios le ha dado, Él los ha hecho personas que estén en la enseñanza, en la predicación, otros en el servicio, ¿verdad?, de asistir a los demás, de acciones de misericordia, y eso lo vamos a ver mucho más ampliamente el próximo domingo, cuando vamos a tener la segunda parte, porque me falta mucho material y no voy a concluir en este día. Así que con la cena del Señor, que es el domingo próximo, nosotros vamos a mirar cómo Dios nos dice que este trabajo, el campo, podemos desempeñar este trabajo. Y en segundo lugar, vamos a ver la constancia y perseverancia que debemos tener haciendo este trabajo. Amén. El próximo domingo, si Dios lo permite. Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias por tu grande y abundante misericordia. Gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias por el privilegio de trabajar para ti que tú nos concedes. Estas son grandes bendiciones, el poder, Señor, reunirnos en el nombre de Jesús y saber que tú estás edificando un pueblo para tu reino. Oh Padre, gracias. Gracias por los niños que forman parte de esta iglesia, las damas, los caballeros, y por cada persona que tú estás uniendo a este cuerpo. Te rogamos que tú sigas impartiendo tu palabra, enseñándonos de ti. Y Señor, gracias por tu presencia. Ilumínanos siempre y guíanos a hacer el trabajo que tú nos has designado. En el nombre de Jesús. Amén.